Si me permiten ustedes y si me permite Omar, la de infidencia, yo quiero comenzar por una anécdota de cómo supe de la existencia de Omar Porras y de qué manera lentamente se fue conectando con nuestro mundo teatral colombiano hasta el punto de que ya puedo decir que somos viejos amigos y viejos colegas, a pesar de la distancia geográfica que nos separa. A comienzos de los años 90 quemé mis naves y me fui a vivir a París por un tiempo, y en París conocí a unos colombianos que trabajaban en el metro, haciendo títeres en el metro, y ellos me contaron que esa técnica, un poco de guerrilla, un poco de asaltar los vagones del metro, hacer una sketch y recoger el dinero e irse, lo habían aprendido de un colombiano que había llegado a finales de los 80 que se llamaba Omar Porras. Cuando yo llegué, él se acababa de ir a Suiza y no lo conocí, y tuve la osadía y la valentía de acompañar a mis amigos a esta aventura de hacer los títeres en el metro, y les confieso que es uno de los trabajos más difíciles que existen. Esa fue la primera referencia que tuve de Omar, de este trabajo un poco a contracorriente y al mismo tiempo enfrentándose a todo lo que se le presentara con tal de poder seguir adelante con su trabajo teatral. Años después, la vida hizo que se juntaran los planetas, no sé por qué, y Omar terminó invitado al Festival Iberoamericano de Teatro comenzando el nuevo milenio, y nos acompañó con su primer montaje en Colombia, que fue su versión del Quijote, Ay Quijote, que lo vimos en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y desde ahí creo que hubo 3 festivales seguidos en los cuales vimos montajes de Omar. Si la memoria no me falla, posteriormente vino con el Don Juan, y finalmente en esa etapa, hace unos 10 años más o menos, trajo su versión del señor Puntila y su criado Mati de Bertolt Brecht. Poco a poco yo me fui entusiasmando mucho con su gesta, con su personalidad y con su trabajo, y en la medida de las posibilidades, cuando viajaba a Europa, buscaba la manera de ver los montajes de Omar, y así pude ver Bodas de Sangre, pude ver Las Vacantes, en fin, sus montajes quizás más emblemáticos. Pero yo tenía una deuda, como la teníamos creo todos los que están aquí, o la gran mayoría, con un montaje que se había convertido en un mito en la historia de Omar Porras, que ya él nos cantará un poco, porque aquí veo que hay gente muy joven que seguramente no conoce la prehistoria, que es fascinante, de Omar Porras, y nos gustaría que nos la contara un poco. Había un montaje que lo disparó y lo consolidó dentro del mundo teatral suizo, que era su versión de un escritor y dramaturgo suizo, digamos como una especie de paradigma de la literatura suiza, que es Friedrich Dürrenmatt, y Omar, con la irreverencia que lo caracteriza, hizo su versión de La visita de la vieja dama, de una de sus obras más conocidas, que entre otras cosas yo estaba acordándome, ahorita seguramente hablaremos un poco más de eso, de una vieja versión cinematográfica que había con Ingrid Bergman y Anthony Quinn, y uno piensa en esa versión y piensa en el montaje de Omar y están en las antípodas, es decir, son cosas completamente distintas. Y quizás lo que me atrevería a decir, después de haber descubierto y realmente fascinado, y lo digo de corazón y con muchísima sinceridad y con muchísimo orgullo también, de ver que este es uno de los montajes más impactantes, a no dudarlo, de toda la carrera de Omar, y uno entiende por qué el teatro suizo y posteriormente el teatro europeo le ha rendido todos los homenajes que le sigue rindiendo a lo largo de toda su carrera. Omar estuvo también aquí en el 2010 haciendo su primer y creo que único montaje en Colombia, en el cual colaboré junto con William Ospina en la escritura del texto, que fue su obra Bolívar, Fragmentos de un sueño, y con la obra con la cual se hizo una gira nacional y después se hizo una gira europea y también por algunos países latinoamericanos, y ahí pude ver al Omar Porras integral, que quizás una de las cosas que me producía más curiosidad no solamente era verlo crear, sino también ver cómo articulaba el trabajo de la creación con el trabajo de gestación de un producto artístico que trasciende lo eminentemente creativo, y donde lo
la producción de un espectáculo se convierte en parte de la creación. Anoche, quienes han visto el montaje, y si no lo han visto, por favor, tienen el día de hoy y de mañana, no se lo pueden perder, la visita de la vieja dama en el Teatro de Bellas Artes de Cafam. Yo veía a Omar en escena representando sus personajes, me lo imaginaba dirigiendo, me lo imaginaba haciendo cuentas y me lo imaginaba moviendo ese inmenso barco como Fitzcarraldo, atravesándolo a través de la montaña, y siempre me preguntaba, porque realmente lo vi trabajando durante cerca de un año y no entendí muy bien cuál es que es el secreto. Entonces aprovecho para cogerlo aquí a quemarropa y preguntarle hoy por hoy cómo se articula el trabajo del productor con el trabajo del creador dentro de todo tu proceso. Bueno, muchas gracias, Sandro, por esa introducción. Gracias a todos ustedes por asistir a esta reunión. Me emociona mucho ver a todos mis paisanos, o a tantos paisanos, tanta juventud en el público. Bien, a ver, es muy difícil decir cómo contar cómo... a ver, yo creo que si encontráramos una fórmula o si hubiera una fórmula, pararíamos de hacer teatro. Yo creo que lo fascinante es ese vértigo en el cual me encuentro en este momento, porque estamos en este preciso momento gestando una nueva creación. No estamos aún en la práctica de los ensayos, estamos en la práctica de la producción, estamos en el ejercicio de la gira con otros 2 espectáculos, y hay muchas cosas que están en torno y que nos viven, digamos, que nos distraen de lo que sería específicamente la creación. Yo creo que no hay un momento preciso en el que la creación comienza. Uno no puede decir la creación comienza en este momento. La creación está naciendo en el momento en que yo veo el espectáculo de algún colega. Anoche, después del espectáculo, fui a ver una representación, y durante la representación yo estoy implicado, yo estoy viendo lo que está pasando, pero mi imaginario está volando, y de pronto caigo allí en el texto o en la historia o en la producción que estamos montando. El día que encontremos la fórmula, escribimos un libro y nos llenamos de plata y nos volvemos locos. Entonces, mejor que no encontremos esta fórmula, ¿no? Es verdad que mis colegas me ayudan a ser consciente de la masa de trabajo tan grande en la que ando metido, porque pues soy actor. Cuando no soy actor, y eso es en cuestión de segundos, soy director, pero estoy trabajando pensando, hago llamar a la administradora o al contable o al técnico, y estamos pensando que pronto la gira, ¿será que ya llegó el barco a Bogotá, a Cartagena? El barco del decorado, porque había 2 decorados, en fin, son muchas cosas. Y yo creo que todos estos son estímulos que en el momento en que estamos ya concentrados en escena, que es un momento mágico, que es un momento único, yo creo que quizás la creación, el momento de la creación, del ensayo, es mucho más emocionante que la misma representación. Son niveles muy diferentes. Hay una cuestión que es la duda permanente, y al mismo tiempo está la fascinación. Hay esa fascinación que es el encuentro con el actor. Cuando me encuentro con el actor, yo vengo con una serie de ideas, pero el actor de pronto me muestra otras cosas que yo no me esperaba, y es ese momento, yo diría, alucinante, cuando el actor se pierde y me muestra algo que no tiene nada que ver con el espectáculo, y de pronto me puedo decir, es allí, es por ahí, ese es el camino. Obviamente el resto de actores todos quedamos perplejos, porque nos estamos perdiendo, estamos saliendo del camino que nos habíamos trazado.
Y si de pronto hubiera una fórmula, o no fórmula, sino de pronto cómo definir el trabajo de la creación, yo creo que hay que tener mucha confianza, darle mucha confianza a la intuición. Nuestro trabajo tiene que ser mucho con lo intuitivo, no puede ser, obviamente hay una parte racional, pero la parte racional yo trato de descartarla. Cuando un actor me dice, uy, vea, Omar, tengo una idea, yo quisiera hacer esto, yo les pido que no me cuenten sus ideas no me interesan son los actos. Las ideas son interesantes cuando ellas se construyen después de la acción. Entonces, hay también un terreno, y tú lo pudiste ver cuando hicimos el Bolívar, recuerdo William Ospina asistía a los ensayos, escribía, se iba fascinado. Cuando volvía decía, pero no hay nada de lo que habíamos hecho, era maravilloso el pasaje que escribimos, que hicimos sobre Humboldt, por ejemplo, eso era muy bonito, ¿qué pasó? No, eso ya no existe, eso se transformó en otra cosa. ¿Y por qué se transformó? Porque lo que estamos haciendo es cavar, estamos trabajando como en una mina, estamos entrando en una cierta profundidad, y es necesario aceptar que las buenas ideas o los buenos eventos, las emociones fuertes, no son necesariamente las que hay que conservar. Hay que darle la oportunidad a otras cosas nuevas, y se va construyendo la obra. Obviamente llega un momento determinado en el tiempo que nos dice tenemos que detener este proceso. Y es la acumulación de todos esos encuentros, es la acumulación de todo lo inesperado que logramos nosotros armar nuestro rosario. Y al mismo tiempo, una vez que la obra está montada, una vez que el espectáculo ya empieza su proceso nuevo con el público, porque el público le da otra vida al espectáculo, el público, ustedes contribuyen como espectadores, porque hay efectos de reacciones que nos hacen cuestionarnos. No se trata de lágrimas o de risas, son cuestiones que son casi imperceptibles, y ese es nuestro trabajo de actor, es desarrollar una capacidad de percepción mayor que hace que nosotros estemos conectados con ustedes. En nuestro teatro buscamos estar muy cerca a ustedes, y si se darán cuenta, los que habrán visto un espectáculo de Malandro, nuestro trabajo tiene que ver mucho con lo frontal, y estamos hablándole en general al público, buscando al público. Pues yo tengo que hacer una confesión, otra, que tiene tácitamente una coincidencia con tu trabajo y que me remite hacia la prehistoria de la que estaba hablando, del trabajo de Omar, y que tiene que ver, dice la leyenda, cuenta la leyenda, porque tu vida ya es una leyenda, que fuiste rechazado en la escuela del distrito cuando intentaste estudiar teatro, cuando eras un adolescente. Resulta que esa escuela ahora la estoy coordinando yo, entonces tengo esa deuda terrible que no me deja dormir, de que el gran talento que pudo haber salido de nuestros claustros lo rechazaron. Bueno, yo en esa época no tenía ninguna responsabilidad y vivía feliz en Cali, pero tácitamente estoy tratando de reparar ese problema con esta conversación. Desde esa época, Omar, cuando decidiste ir a la escuela del distrito, ¿te considerabas una persona ambiciosa? Es decir, ¿querías tragarte el mundo, o eras una persona reservada que poco a poco fuiste descubriendo que por ahí había una puerta en la cual había mecanismos de expresión mucho más amplios? Yo creo que sigo trabajando para encontrar esa serenidad y calmar ese apetito de conocimiento, de encuentros, esa capacidad de fascinación. Yo creo que siempre fui un muchacho muy inquieto. Los profesores del colegio, yo terminé mi bachillerato aquí en Bogotá,
serán testigos de las dificultades que ellos tenían conmigo, no que yo tenía conmigo. No me fue muy bien en el colegio. No, yo cuando digo sigo trabajando es cierto, es tratar de encontrar una cierta calma, una cierta serenidad para poder seguir observando. Yo he sido, creo que mi trabajo ha sido ser observador. Ahora que mencionabas el trabajo que yo hacía en el metro o en la calle, esa fue mi escuela. Eso no impide que me... Ahora usted, señor director, que me den un diploma aquí. Sería mi único diploma de teatro. No se tire las sorpresas, por favor. No se me perdí, maestro. A ver, yo lo encuentro. Y eso de que te hayas perdido me conecta perfecto con la pregunta siguiente que te iba a hacer, porque estaba recordando un documental que hicieron sobre tu trabajo para la televisión suiza hace algunos años, que si mal no recuerdo se llamaba Omar Porras, Sorcier de la Scène, el mago de la escena. Y en ese documental, mientras se cuenta la historia, hay como dos líneas en el documental. Uno es la historia de Omar, han filmado partes en Colombia y partes en Europa, y al mismo tiempo se filma todo el proceso de construcción del montaje del señor Puntila, y resulta que ahí justamente te perdías. Digamos que el documental se vuelve una especie de documental de suspenso, porque uno siente un director que como que las herramientas se les van desbaratando y no encuentra cuál es el camino a seguir con esa obra, y uno dice, van a fracasar, esto van a fracasar, y de un momento a otro uno encuentra como una especie de epifanía en la mitad del documental, en el cual descubre cuál es el tono, pero a muy poquito tiempo del estreno. Y eso me hacía pensar, viendo ese documental y viendo tu trabajo en el Bolívar, que tu método es un poco suicida, es un poco de alto riesgo, es decir, de que cuando estás muy seguro te gusta irte por el lado de la inseguridad y no por el territorio garantizado. No sé si estoy más o menos por la línea correcta o tienes otro tipo de mecanismos. Sí, es cierto, nunca me habían llevado a ese punto del suicidio, del suicida, pero es verdad que hay una necesidad fundamental en nuestro trabajo artístico, y es la aventura. La aventura y el riesgo. Yo creo que si nosotros vamos con ideas muy fijas, con ideas ya muy estrictas, muy plasmadas, la aventura no es una aventura realmente. Y cuando yo encuentro las calidades de un actor, me parece mucho más honesto de llevarlo más lejos. Y es una vez que el actor encuentra las dificultades, una vez que él encuentra sus barreras, los límites, podría uno creer que es allí donde se termina el trabajo, y es lo contrario, es allí donde comienza el trabajo. El trabajo tiene que empezar cuando vemos dónde están las necesidades, y es a partir, a llenar esas necesidades, a darles una respuesta a esas necesidades, que hace que el trabajo haga crecer al actor, como va a hacer crecer al grupo, como va a hacer crecer también al director. Porque no se trata de llevar actores a escena que saben hacer algo que los ha encajado en un lugar preciso. Hay actores que llegan con su conocimiento y me muestran lo que saben hacer, y me parece muy interesante, pero me parece más interesante que ellos puedan abandonar ese conocimiento, esas cuestiones ya adquiridas, esas experiencias adquiridas, y ir a otro lugar nuevo. Cuando el actor trasciende eso, el actor crece, y más que el actor crece el ser humano. Obviamente en ese momento nacen los conflictos, porque todos tenemos, sobre todo los artistas, un ego muy grande, y que nos toquen el ego es delicado, y reaccionamos generalmente de una manera negativa.
Mi trabajo es cómo manejar el ego de un grupo entero, cómo hacer encontrar todas esas divergencias, todos esos colores, unificarlos y crear un cuadro de emociones y una imagen pictural a niveles estéticos y que sea armónica. Entonces, no estoy hablando únicamente del actor, estoy hablando del compositor, del músico. Tú lo viste en el Bolívar, en el personal técnico que para nosotros es fundamental. En Malandro pensamos o todos en la cama o todos en el suelo. Es igual para todo el mundo. Es el mismo grupo. Estamos hablando de emociones y de exigencia al mismo nivel. Porque una emoción puede ser valorada por un efecto de luz, de sonido, de tramoya, y tenemos que estar todos absolutamente conectados en ese instante. Ayer invité a la trasescena a dos jóvenes estudiantes, un maestro de Cali que está aquí, creo, que conocí como estudiante en el periodo de Bolívar, para que asistieran a lo que es la trasescena. Y la trasescena en Malandro, como en general, yo creo, en el teatro, espero que sea así, es todo un evento, es un espectáculo, es espectacular porque se ve a los técnicos que están también con su vestuario, porque mis técnicos o los técnicos que trabajan conmigo también actúan y hacen una parte orgánica del espectáculo. Aún los que están allá afuera, detrás, en la luz, en el sonido, todos hacemos parte de la misma, estamos con la misma emoción. También fue muy bonito para mí la representación de anoche porque al lado de donde nos estamos maquillando y vistiéndonos, cambiándonos, estaba la administradora que conoce mi trabajo, que trabaja hace 10 años conmigo. Estaba juiciosa ahí, sentada, viendo, emocionándose de lo que conoce ella, pero viendo que la aventura sigue transformándose. Pero nos estás contando una historia de un grupo ya consolidado y yo creo que sería bueno echar la película un poco para atrás. Hace unos pocos años tuve la fortuna de estar en Ginebra contigo y me mostraste tus primeras calles y los sitios donde empezó Malandro y donde se tomaron prácticamente lugares abandonados y ahí empezaron a construir toda esta aventura. Yo quisiera que nos contaras un poco cómo fue esa consolidación de un grupo, entre comillas, de la nada, hasta concebir un lenguaje. Yo sé que esto es un proceso muy largo, pero digamos, si ponemos el ejemplo de montajes como el de Lubu Rey, tú no tenías la infraestructura ni el capital para pagarle a todo el mundo durante 18 horas trabajando, sino que esto era una cosa de un ejército de necesitados del arte que empezaron que se unieron y que empezaron a construir, a inventarse una manera de hacer el teatro. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso en Ginebra. Es verdad, es un proceso muy largo. Yo creo que el proceso no se ha terminado. Llevamos 26 años ya de compañía y el proceso sigue y seguimos cuestionándonos aún de cómo hacer para seguir. No para sobrevivir, sino para vivir con dignidad. Yo creo que el primer elemento fundamental, y aprovecho y le hablo a todos, a todas aquellos que quieran hacer teatro, o cualquiera, como en la vida, es la voluntad, la fuerza de la voluntad, el deseo. Yo creo que nada se mueve en el mundo, en el universo, si no hay deseo, el deseo de algo. Y para volver a la primera pregunta, o a la pregunta que me hacías, cómo funcionaba cómo pensé yo esto cuando era joven, sí, desde muy joven yo quise hacer teatro, pero yo no sabía que era teatro lo que yo quería hacer. Yo, cuando tuve las pocas oportunidades que tuve para ir a teatro cuando era joven, porque era muy difícil para mí ir a teatro, financieramente, económicamente no podía ir a teatro.
y mis padres, obreros, campesinos, ellos no tenían esta cultura del teatro para nada. Mi curiosidad me llevó al teatro, y cuando yo veía un grupo de danza o cuando yo veía un grupo, por ejemplo, cuando vi El Paso de Santiago García, yo sentí algo que me dijo, es allí, es allá donde yo quiero ir. Pero no me daba cuenta que era teatro porque vi danza también, y era esa emoción de lo que pasa ya en ese lugar mágico, este lugar mágico que es la escena. ¿Cuál era? Sí, bueno, tenía que hacer Oiga, estamos perdiendo la memoria. No, ahorita la entrada va galopando el Alzheimer ahí. Sí. Yo estoy en París trabajando en la calle, en los metros. En invierno trabajaba en el metro. En verano trabajaba en las calles. Era un clown y me iba muy bien, pero había mucha exigencia. Recuerdo que las primeras marionetas que fabriqué, o que me ayudaron a fabricar, una amiga mexicana, una artesana mexicana, una gran artista, ella me tejió el telón, lo bordó el telón y me ayudó a hacer las marionetas. Y eran impecables las marionetas en el metro, el sonido era impecable. Cuando yo llegué a Ginebra y actué en la calle, salud, y actué en la calle, yo iba de paso por una gira en Europa porque yo iba buscando a los maestros. Iba hacia Alemania, venía de Italia, había conocido, había estado muy cerca de Grotowski, y seguía yo en mi deseo de buscar, estaba buscando al maestro, estaba buscando yo el lugar donde era joven, creía yo que era trabajar con Pina Bausch. Después dije, no, es con Peter Brook. Después dije, no, es con Streller. Después dije, es con Grotowski. Siempre pensé en Grotowski y los fui a buscar. Y cuando llego a Ginebra me doy cuenta que está pasando hay un movimiento muy fuerte, muy interesante, que es el movimiento de Ocupas, y nace lo que el mismo Estado llama la creación y la cultura alternativa. Entonces los jóvenes estaban ocupando las casas vacías porque había mucha especulación inmobiliaria, y yo me metí en un garaje abandonado y dije, es aquí. Pero yo era actor, es la historia que yo cuento, yo era actor, pero en Europa ser actor con mi acento, con mi manera de moverme, con mis gestos, con mis manías, con mi colombiano que hay adentro, con mi latino, bueno, en fin, imposible, o no imposible, era difícil imaginar que yo fuera a que me dieran un rol. Entonces decidí de ser rey y cogí un cartón y me puse una corona, y es simbólico para mí. Después con el tiempo me di cuenta que no hay mejor corona que la que uno mismo se pueda poner, no la que le dan a uno, sino hacer uno mismo su propia corona. Y entonces los chicos, los muchachos que me veían en la calle o en los squats donde vivíamos, les fascinaba mi mundo, lo que yo hacía en las calles, lo que yo hacía en los tramways, y les dije, vengan, y empecé a llamar gente, y me di cuenta que tenía yo esa fuerza de líder, de ser líder. Después me di cuenta que no todos podemos ser líderes, y que me tocó empezar a enseñarle a ciertos muchachos que tenían que aprender a aceptar que no son líderes. Y no es un error, como tampoco es un error ser líder. Y yo creo que esa conciencia de trabajar en grupo la desarrollé desde muy joven. Vengo de un barrio popular, yo era muy mal futbolista, entonces me puse a correr, me volví atleta y armé una maratón en el barrio. Ya empecé a ser director de algo.
Y poco a poco, como actor, la necesidad de querer hacer teatro y de querer actuar, como no pude hacerlo en Colombia, es verdad que me fui muy decepcionado. Yo me presenté a la escuela, yo estaba convencido que yo iba a ser un actor, un gran actor. Y fui aquí a los sótanos de la escuela, me presenté, recuerdo, uy, yo creo que fue ridículo que hice, yo salí mal de ahí, yo alquilé un vestido un alquiler de vestuario y me disfracé de Hamlet y hice el monólogo de Hamlet. Bueno, yo recuerdo a mi hermano, peleábamos mucho con mi hermano Freddy, que se convirtió es un gran pintor, un gran artista, que es también escenógrafo de mis obras, no de todas, un gran creador de máscaras. Después, con los años, ya maduramos un poco y nos volvimos más amigos, al punto que trabajamos juntos. En esa época él se burlaba mucho de mí y me decía, usted está loco, no se meta en eso. Y sí, tenía razón, yo no tenía que hacer eso. Eso fue lo que me llevó a pensar que tenía que salir de Colombia, esa gran decepción. Porque fui a la escuela de danza moderna que quedaba en un salón del Jorge Eliezer Gaitán. Arriba había una escuela de danza moderna y me presenté y también hice el oso, como decimos aquí. Me pegué contra los muros, me revolqué contra el piano. Se quedaron mirándome y me dijeron, ya, tranquilo, ya. Yo era mensajero en esa época y fue casualmente que pasé yo con un maletín de mensajero y vi que inscripciones abiertas. Y yo, y salí muy mal de ahí. Unos días después, 10 días, 2 semanas después pasé, pero seguro de que mi nombre no iba a estar ahí. Cuando veo mi nombre, claro, me sentí Nijinsky, Isadora Duncan. Lo que hice fue fabuloso. Pero ya en mi corazón, en mi cabeza, ya estaba lejos, ya quería irme de Colombia. Estaba así, lo que sí estaba seguro era que no quería ir a los Estados Unidos. Quería ir a ese lugar, a esa cuna de la cultura que me había inspirado ciertas lecturas, ciertos autores, y obviamente era París, allí donde estaban los grandes maestros. Yo no tenía idea de todos esos maestros. Fue llegando a París que me di cuenta que había esa riqueza en Francia, que es un país fabuloso, que nos ofrece la posibilidad de comprarnos un libro muy, muy barato, de ir a teatro, de ir al cine, algo que debería pasar aquí en Colombia, que nuestro gobierno nos ofreciera esa cultura, que no tuviéramos que pagar tanta plata para ir a teatro. Y esto yo lo digo francamente y abiertamente, y el festival lo sabe. Para mí es un lujo de poder venir aquí, y es una manera también de poder estar con ustedes, de estar cerca y de seguir contándoles a ustedes ese sueño que es de querer hacer cosas en Colombia. En Colombia, con Colombia, para Colombia. Ustedes me lo decían con William Ospina también, porque ha sido difícil el proceso de regresar aquí. No ha sido fácil, no crean que sí, que el tipo tiene contactos con la clica. No, es un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, venir a este festival, obviamente nuestro trabajo es reconocido, pero yo aprovecho y quiero felicitar y reconozco mucho el trabajo de alguien que es fundamental en nuestra vida de malandro y del teatro que yo hoy dirijo una institución que se llama el TKM, Teatro Clever Melo. Te quiero mucho. Y es la administradora de mi equipo, que se llama Florence Cretor, que está aquí con nosotros y que les pido que la aplaudamos. Raúl. Todo esto, todo lo que ustedes ven, Freire dijo esa frase tan bonita: todo lo que tengo se lo he robado al esfuerzo. Y todo esto es esfuerzo. Y todo esto también es de cultivar en
en la gente, en los actores, en el grupo, la confianza. Yo creo que mi mayor capital, lo digo siempre, el mayor capital que tengo es mi equipo. Yo sin equipo no funciono. Como una sociedad no funciona si no es un grupo. Y es una microsociedad, es una sociedad pequeña. Entre nosotros nos queremos, peleamos, alegamos, nos miramos mal. Obviamente vivimos todo el tiempo, imagínense, están todos metidos allá en el hotel desde hace 5 o 10 días, en el mismo restaurante. Yo ahora que venía en carro había 4 puestos. ¿Quién quiere venir conmigo? Y todos vinieron en taxi. Yo lo sentía, ¿no? Están conmigo en escena, ven a la vieja ahí en escena. Y no deja de ser todos los días un esfuerzo humano para que podamos estar en armonía y compartir todas esas emociones y todos estos logros. Yo quisiera que tocáramos el tema de la visita de la vieja dama, porque ahí hay muchas conexiones para reflexionar sobre tu trabajo en conjunto. Ayer que veía el espectáculo y veía esta prodigiosa precisión de elementos tan divertidos, tan hermosos, tan precisos, pensé en el momento en el que comenzamos a trabajar en el Bolívar, que yo estaba muy contento porque iba a entrar en ese mundo de muñecos y de luces y de escenografías fantásticas donde uno quería quedarse a vivir ahí para siempre, y resulta que en el Bolívar no había ni muñecos, ni máscaras, ni nada, y a mí se me hacía muy extraño. Y dije, pero ¿dónde está el Omar Porras del cual yo me había fascinado? ¿Por qué está empezando a construir aquí una cosa, a inventarse una cosa completamente nueva? Cuando veo la visita de la vieja dama, que no sé cuántos años lleva ya en repertorio, de 23 años, yo decía, aquí realmente se consolidó un lenguaje. Y tú nombraste los directores que fuiste tras ellos en Europa y no citaste a Ariane Muschin, y yo veía que el Teatro del Soleil hay ecos lejanos, no sé por qué, lo pensé viendo estos coros de máscaras que a veces parecen balineses y a veces parecen de la comedia del arte y a veces parecen como de los carnavales populares colombianos. ¿Cómo fue esa compaginación entre un texto, llamémoslo hermético, preciso, de un autor suizo, con toda esta algarabía visual que armaste para la visita de la vieja dama? Bueno, es verdad que en el Bolívar, y eso te impresionó mucho, y impresionó mucho a ciertos colegas que me hablaban, no vieron el Omar Porras porque no vieron los muñecos. El Omar Porras muñeco no estaba ahí. Sí, es verdad que han dicho, o la gente, o el público, la crítica se refiere mucho a mi trabajo estético cuando hay máscaras, porque desarrollamos un gran lenguaje con la máscara. Hemos hecho muchos años de trabajo, pero muchos años de trabajo. La máscara, la curiosidad sobre el trabajo de la máscara me llevó al Oriente, a ir a aprender, a estar cerca de maestros orientales, en Indonesia, mucho en Japón, recientemente un viaje muy bonito a Kerala, en la India. Más que lo que fue la comedia italiana, la comedia del arte. Muchos relacionan mi trabajo con la comedia del arte, pero no tiene nada que ver con la comedia del arte. Es verdad que todo esto es una amalgama de experiencias y de viajes. No todos los espectáculos tienen máscaras. Ahora, uno de los últimos montajes que hicimos fue La Dame de la Mer, la mujer del mar, la dama del mar, de Ibsen, que ganó el premio de espectáculos suizos hace 2 años. No había nada de máscaras, la gente estaba también muy sorprendida porque era muy sobrio. La intérprete está aquí con nosotros, Olivia Darry, que hacía Elida, que es actriz también en La Vieja Dama. Olivia, levántate que te veamos. Lleva más de 7 años trabajando conmigo, escuchándome, y viene a escucharme en español, es admirable.
ese trabajo de consolidación de lo que es el ejercicio de la máscara es una cuestión muy profunda. Parece ser algo muy simple. Mucha gente cree que ponerse una máscara es esconderse detrás de algo. Es lo contrario. No todos los actores se pueden poner una máscara. Una máscara los puede anular totalmente. Yo he visto actores que quedan bloqueados. Dentro de nuestro espectáculo hay una gran actriz que se llama Peggy Díaz, que no está aquí hoy, en La Vieja Dama, la que hace el alcalde, es una mujer la que hace el alcalde. Es impresionante esta actriz. Es tan fuerte esa mujer y tan poderosa con la máscara que en el proceso de creación de este espectáculo se bloqueó y no le funcionaba la máscara. Y fue todo un trabajo, un proceso de confianza, de exigencia muy grande para ella y para mí, para todo el equipo, para que ella lograra atravesar esta barrera. No sé. Viéndote en escena y relacionándolo con lo que acabas de decir hace un rato sobre tus modelos, tus paradigmas como directores, hablaste de Grotowski, hablaste de Brook, yo te recordé a Mushkin. Ellos no son actores, sino directores. Sin embargo, tú has combinado el trabajo de la actuación y el trabajo casi protagónico dentro de espectáculos como el de La Visita de la Vieja Dama, donde hay una articulación impecable del trabajo del director con el trabajo del actor. ¿Cómo se consiguió, cómo conseguiste mirarte desde afuera para que funcione bien lo que está sucediendo adentro? Todos esos directores que hemos mencionado, que me han inspirado, es cierto que el trabajo de Ariane Mushkin para mí es fundamental, y sigue siendo, fue y sigue siendo. Estuve cerca de ella, la vi trabajar durante casi 2 años. Yo trabajaba en el teatro vecino, del Teatro del Sol, en el LP de Guam. La vi trabajar y me di cuenta que nunca podría yo hacer lo que ella hace. También lo entendí desde muy joven, que intentar inspirarse de un trabajo es muy importante. Saber coger elementos de un maestro es muy importante y no negarlos, afirmarlos. Pero cuando uno logra afirmar esas influencias, yo creo que solo ahí uno puede empezar a apropiarse de esas influencias. Y el trabajo ha sido nutrirme de todas esas culturas, de todo ese viaje. Ahora, yo vi cómo dirigía a Peter Brook, vi cómo dirigía a Ariane Mushkin, vi trabajar a Grotowski, y siempre esto era una mirada del actor, pero todo eso me fue enseñando de cómo yo debería o cómo yo podría dirigirme al actor, a un equipo, cómo manejar un equipo. Y fue de una manera muy natural que yo me fui, como que fui borrando el camino que separaba la escena y la sala, y es ir y venir de una manera muy espontánea, de una manera muy natural. Y algo que es muy importante es tener mucha confianza en los actores con los que uno está trabajando. Si uno no tiene confianza en el actor, uno se pierde. Ahora, es tanta la confianza que yo puedo tener en mis actores que, por ejemplo, en esta tercera versión de La Vieja Dama, durante el proceso de montaje, yo casi no monté, no subí a escena. Yo dirigía a Jean Pasquier, que tiene diferentes roles dentro del espectáculo, y era Jean Pasquier, una joven actriz que está aquí. Y ella me ayudó a dibujar el esquema, la geografía por donde el personaje iba moviéndose, la imagen dentro del grupo. Obviamente ya después hay actores que están atrás y la asistente que me están diciendo cuando yo entro en escena dónde hay ciertos fallos, dónde hay ciertas dificultades, dónde hay cosas positivas. La asistente para este montaje fue Fabiana Medina, que ustedes conocen,
esta gran actriz y directora hoy, traductora de obras del francés al español. Fabiana Medina había hecho parte de la distribución de la segunda versión, en 2003. Ella fue actriz, ella conocía muy bien el montaje, ella estaba en otros procesos de creación entre el Japón y aquí en Colombia. La llamamos para que nos ayudara un poco como memoria y ella me ayudó, me dirigió un poco desde afuera. Yo no sabría definir cómo logra uno manejar esas dos cosas, pero también es una cuestión muy intuitiva. Pero haciendo un ejercicio de memoria y remontándonos a los orígenes de cuando se gestó esa visita de la vieja dama, yo siento, con excepción del Bolívar, que es la única obra, creo yo, que comenzaste a trabajar sin texto, siempre has partido de unos textos, digamos, del repertorio occidental, textos conocidos, y sin embargo yo siento que hay un trabajo de dramaturgia en tus puestas en escena, hay un trabajo de escritura o de reescritura de los textos. En el caso de esta obra, ¿cómo fue ese trabajo de la reescritura de acuerdo a tu lenguaje del texto de Dürrenmatt? Es decir, ¿dónde te alejaste y dónde te acercaste al modelo, al texto original? El texto siempre está presente, el original. Pero hay cuestiones que nos obligan, y tú lo sabes muy bien, si hay directores aquí en la sala se dan cuenta, lo saben muy bien, que cuando queremos hacer un montaje, si queremos montar el texto de La vieja dama, necesitamos mínimo de 23 actores. Hoy día es imposible, son muy pocos los que se pueden ofrecer este lujo. ¿Por qué un lujo? Porque si queremos hacer un montaje que exista dentro del tiempo, que pueda viajar, que pueda girar, que pueda ser posible económicamente, hay que reducir, hay que adaptar, y no es una cuestión estética de decir quiero adaptar, yo quiero montar ese texto y tengo solo estos instrumentos, estos elementos, y es con los elementos que tengo voy haciendo, es hacer lo que yo quiero con lo que tengo, y no dejamos no perdemos de vista el texto aunque vayamos haciendo cortes. Los cortes están siempre presentes, porque de pronto en una improvisación, nosotros improvisamos mucho, de pronto en una improvisación surge un elemento nuevo que haga traer un personaje nuevo. Lo que es muy particular en nuestra creación es que los actores proponen mucho. Nosotros tenemos una larga fase de improvisaciones donde los actores prueban muchas cosas. De hecho, los actores conocen todo el texto. Yo no distribuyo roles, personajes determinados antes de empezar el montaje. Yo les recomiendo al equipo que se aprenda todo el texto, que conozca la obra en su totalidad. Este espectáculo lo habremos hecho no sé cuántas veces. Son 3 versiones. En el 93 hicimos una gira de 2 años, en el 2003 una gira también de 2 años. Aquí llevamos como 70 representaciones y el texto, el trabajo sigue evolucionando. Ayer, después de haber hecho el estreno antes de ayer, nos reunimos y volvimos a trabajar una secuencia. Cuando venía en camino, yo me decía, uy, voy a tener que hablar de Dürrenmatt. Y me digo, yo no sé nada de Dürrenmatt. Llevamos 20 años, más de 20 años con esta obra, y siempre estamos interrogándonos, siempre yo voy al texto original, y los actores están de acuerdo, los actores aceptan que este proceso tiene que seguir. No sé a dónde vaya a parar esto, pero es siempre teniendo en cuenta el texto original. Sin embargo, si nos atenemos a esa convención
cada vez más ortodoxa de los géneros teatrales. Si uno piensa, por ejemplo, me remito de nuevo a la versión cinematográfica que vi cuando era muy joven de Bernard Vicki, el director, era casi un melodrama, ¿no? Era una historia muy fuerte, y mientras que tu versión, si bien es cierto que tiene elementos muy dramáticos, que tiene elementos incluso de melodrama, de todas maneras hay una aura farsesca que la rodea y que hay una tonalidad en la cual todo el espectáculo se convierte en una gran metáfora. Es decir, ¿tú crees que eso estaba en el texto o tú lo integraste, lo articulaste a los elementos que el texto te provocaba? Estoy totalmente convencido que eso estaba dentro del texto. Los suizos quedaron muy sorprendidos en mi primera versión. Cuando yo monté eso en el 93, la gente quedó sorprendida, pero es un tipo el que hace el rol de la vieja, tiene máscaras, comienzan con una ranchera. En esa época la vieja llegaba cantando para todo el año. La ranchera mexicana, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sigan sirviendo todo el año, que me quiero seriamente emborrachar. Y la vieja llegaba cantando eso. Lo que me sorprendió fue que un día la viuda de Dioredman llegó al teatro y me dijeron, llegó la vieja. Y ella era muy dura, Charlotte Dioredman era muy dura, y ella paraba muchos procesos porque decía, eso no es Dioredman. Claro que nosotros esperábamos que ella parara nuestra obra. Salió muy emocionada, dijo, eso es lo que Fred quería. Reconozco que me inspiró más la pintura porque Dioredman era un gran pintor, y la pintura de Dioredman me habló mucho, me guió, me orientó, y me fui a buscar quiénes eran los pintores más que los autores que inspiraban a Dioredman. La parte plástica, muy inspirado en Grosch, en Miguel, en Otto Dix, en Sor. Personajes grotescos, personajes casi monstruosos, y esos personajes afirmaron que mi deseo de crear una estética, una plástica sí, grotesca, hecha de retazos, no era el buen camino. Fue el pintor el que me orientó, y en general en mi trabajo me inspiro mucho de la pintura. Para mí la pintura es, si recuerdas en el Bolívar, el primer cuadro es una imagen en Bolívar muerto, rodeado de todos estos personajes, el cura, sus generales. Así empezamos la obra con un ícono. Hay otro elemento que a mí me parece muy interesante en tus espectáculos, que son los anacronismos, y que esos anacronismos terminan convirtiéndose en parte, articulándose muy bien con los textos y con la estructura general de las obras. Estoy pensando, por ejemplo, que en Bodas de Sangre aparecen Gangán y Gangón, inspirados en Richie Ray y Bobby Cruz. Aparece, por ejemplo, en tus Bacantes, cuando la castración de Penteo, creo, si no estoy mal, aparece Celia Cruz. Y ayer la nostalgia de la vieja dama era con Sal si puedes, y nos sentimos, todo el público aplaudió y todo, y llevó el ritmo con las palmas. Es decir, estos saltos en el tiempo y en el espacio te estimulan. ¿De qué manera aparecen? ¿Te parecen necesarios o son elementos de la casualidad? Hacen parte de mí, brotan de una manera espontánea. Cuando siento que es una voluntad, los rechazo, un deseo de querer hacer eso. Quiero hacer una obra inspirado en un vallenato, me digo, no es por ahí. Pero cuando esos sentimientos, esas imágenes, esos sonidos surgen de una manera espontánea durante el montaje, me voy por ese camino. Antes de venir aquí a Bogotá, un par de días antes, yo llegué el lunes, el sábado me senté unas 4 horas a escuchar música. Estaba preparándome para venir a Bogotá, estaba muy emocionado,
se pueden imaginar que es volver a Bogotá con su obra, con este montaje, la presión tan fuerte que hay, porque es muy emocionante. Y me senté a escuchar música y empecé a escuchar un pianista con el que trabajo ahora, que es un gran intérprete de Schumann, y poco a poco me fui yendo hacia los años 80, hacia los años 70, a los años 60 de la música colombiana, y me encontré por ejemplo, con los terrícolas. Yo tengo una colección grande de discos y me puse a escuchar los terrícolas y salió esa canción de Reloj, no marques las horas, esa cosa tan dramática, tan melodramática que hay en la música de ellos. Me encontré con Raúl Santi, que yo nunca oigo eso, y me puse a oírlo. Me puse a oír a Claudia de Colombia, una música que yo nunca escucho, pero que hacen parte de mi infancia y que los escuchaba en el bus. Me daba cuenta que todas esas letras, toda esa historia está en mí. Y de pronto empecé a pasar por el vallenato y me encontré con Lisandro Mesa, que me fascina, y de pronto sale esa versión de Salsico y decía, me pasó algo. Y me sentí me dije, voy llegando ya a Colombia, ¿no? Como diría Nietzsche, ya vamos llegando, me estoy acercando. ¿Qué dices? No puedo evitar que los ojos se me abren. Son esas emociones que... y llegué, nosotros teníamos otra canción en ese montaje, llegué y nos pusimos a bailar con los actores, y el responsable de sonido, el ingeniero de sonido, hizo el montaje pequeño, y esa fue la canción. Y es verdad, esa melancolía de la vieja dama era la melancolía del director y del actor. Y cuando yo quise escuchar en la sala el día del estreno esa música, ustedes no me dejaron porque empezaron a aplaudir. Me perdí. Otro elemento que me parece importante preguntarte es tu relación con la ópera, porque no sé si tenías relación desde tu infancia con la ópera o si esto fue un gusto adquirido posteriormente ya en Europa, pero pues por lo general a los que nos gusta la ópera o por familia, por tradición, o porque la descubrimos en los conciertos y vamos a ver la ópera, pero son muy pocos los que no solamente dirigen, actúan teatro, sino que dirigen ópera. Ahora hay una nueva generación en Colombia de jóvenes directores que están empezando a dirigir ópera, pero por lo general la Compañía Nacional de Ópera de Colombia contrataba directores extranjeros para realizar los montajes, incluso muchos de sus solistas. En el caso tuyo, ¿cuándo apareció la ópera y de qué manera empezaste a dirigirla? La ópera tarde, pero la música siempre estuvo presente. Nosotros en Colombia tenemos allí me doy cuenta de esa riqueza cultural que tenemos aquí en Colombia. Yo creo que todo el mundo se sabe la letra del Rey, y el Rey es mexicano. Si ¿cómo se llama? La copa rota, eso es ecuatoriano, debe ser ecuatoriano. Si oímos a los charchaleros, esos son argentinos. Nosotros conocemos, aquí en Colombia escuchamos el folclore de toda América Latina y nos lo conocemos todo. Ahora, que lo identifiquemos o no, de las regiones de donde vienen, eso es otra cosa, pero yo me doy cuenta en Europa que cuando hago fiestas que pongo yo una ranchera, eso sabe todo el mundo allá, ranchera, vallenato, nos los conocemos todos, así, todo tipo de música latinoamericana. Ya iba yo con esa carga, ese amor por la música, esa fuerza que nos da la música, ese entusiasmo, pero yo creo que lo primero que me marcó de pelado, de joven, fue que yo dije, eso es ópera, para mí fue Queen. Esa voz lírica de Freddie Mercury me abrió las puertas. Y tuve la oportunidad de ver la única comedia musical que vi aquí en Colombia antes de irme, fue
si no me equivoco, fue Paloma San Basilio que vino con Evita Perón. Sí, ustedes no habían nacido, la mayoría de ustedes. Y yo vi ese montaje y me ilusionó mucho la música en escena con el teatro. Fue en Europa donde empecé realmente a escuchar la ópera, y gracias a mis montajes teatrales los directores de óperas se acercaron a mí y me dijeron, pues, usted es un hombre de ópera. Yo, ¿a qué va? Y de verdad que fue como muy natural mi trabajo con los cantantes, con la orquesta, con los coros, fue como muy natural. Mi asistente, que fue el asistente que vino con nosotros para el Bolívar, Jean Pio, que es una de las más grandes asistentes de ópera en Europa, y verdad que ella viaja mucho con los grandes directores de ópera por el mundo entero. Ella estaba sorprendida de ver la facilidad en la que cómo yo pude entrar tan fácil, y es muy simple. Para montar una ópera hay que amar la música antes que todo. Conocer muy bien la música, no digo leerla, yo no leo música, pero conocerla. Y la diferencia entre el teatro y la música es, en la ópera puede ser de cierta manera más fácil. ¿Por qué? Porque en la ópera uno ya sabe cuánto va a durar el espectáculo y el ritmo del espectáculo uno lo conoce. Mientras que en el teatro uno no sabe cuánto le va a durar la obra y cuál es el ritmo, cuál es la música de la obra. En el teatro tenemos que inventarnos la música de la obra, y no hablo de la música escrita, hablo de la música, del ritmo al cual deben hablar los actores, cómo deben hablar los actores, el ritmo, las pulsiones, la energía. Toca inventarla en el teatro, es mucho más difícil. Finalmente, Omar, nos estabas hablando de ese equipo compacto que es el Teatro Malandro cuando se encierra en su búnker a crear durante meses sus espectáculos. Sin embargo, hay otro Omar Porras, pongo un ejemplo que quizás es el más conocido, pero seguramente hay más, que es el de la Comédie Française. Creo que es de los pocos directores, yo creo que es el único colombiano y de los pocos latinoamericanos que han estado trabajando en el templo del teatro en París, o uno de los templos del teatro más importantes del teatro parisino. Supongo que ahí no tenías esa pandilla creadora con la cual ya se conocían los códigos, sino que aquí había que inventarse una nueva manera de poner en escena un texto que, si no estoy mal, era una obra de Lope de Vega. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar con gente que no era parte de tus próximos? Es verdad que la Comédie Française es una leyenda, y hay leyendas de leyendas. Una de las leyendas de la comedia francesa es que trabajar con esos actores es muy difícil, por el nivel de exigencia, por las personalidades tan grandes que tienen ellos, el carisma tan grande, son todos estrellas. Entonces es entrar a trabajar en un cielo de estrellas, y uno no es más que un meteorito que está de paso allí. La verdad, yo podría definir esa experiencia en la Comédie Française como una historia de amor. Fue como una cita que teníamos con esos actores. Afortunadamente me fue muy bien, muy bien. Y cada vez que voy como espectador allí a esa casa, a ese teatro, a ese templo, me reciben muy bien, y inclusive los jóvenes actores que no trabajaron conmigo, que no estaban en esa época, oyen hablar de lo que pasó con nosotros. Y fue fue muy emocionante, fue muy bonito, fue todo un proceso de creación que no hubo, en ningún momento tropezamos, fue muy fluido. Pero es verdad que el director de la época de la Comédie Française un día lo definió. Dijo, claro, eso funcionó fue porque Porras puso uno de sus elementos en cada piso. Yo fui con una parte de mi equipo, y es raro, es muy raro que acepte, porque aquí están los mejores artesanos, los mejores técnicos, gente extraordinaria.
pero yo en cada piso, en cada sector, en el vestuario, me fui con María, una chica vestuarista peruana que había trabajado conmigo. Mi hermano hizo el decorado, las máscaras y los talleres los manejaba él. En el sonido llevé a alguien, en la luz llevé a alguien, en cada piso había un malandro. Y ahí embrujaron, hicieron su chamanismo y escogieron y top para que lleven. Nos pusimos a reír. Inclusive la música del espectáculo la creó un compositor que había trabajado conmigo, Cristian Boisel, y le dije que la condición para que él hiciera esa música era que la grabáramos con la Banda Nacional de Santiago de Cuba. E hicimos traer la Banda Nacional de Santiago de Cuba y grabamos la música allá en París. Entonces, claro, a ellos les fascinó ese swing, esa manera de ver el teatro. Fabiana Medina fue mi asistente en la cuestión de movimiento, bailarina también, y ella los puso a bailar. Teníamos un percusionista africano, y en los entrenamientos, que es algo que les fascinó a ellos, es el ritual que hay en Malandro del entrenamiento, de la práctica diaria, cotidiana, del trabajo físico, del training. Y a ellos les fascinó esa exigencia, porque es un entrenamiento muy agradable, exigente físicamente, pero tiene mucho sabor. Sabor que ya está consolidado en tus entrañas como creador europeo, pero resulta que has tenido también la nueva aventura de trabajar en el Japón. Yo vi tu Romeo y Julieta japonés en París, que me impactó mucho y me producía muchísima curiosidad saber cómo se dirige en un idioma que uno desconoce. De repente en la ópera uno puede no saber música, pero uno conoce las líneas secretas, como lo has contado, y el espectáculo finalmente lo configuraste de acuerdo a tu metodología. Pero en el caso del Japón, que es como ir a otro planeta, ¿de qué manera el planeta japonés se integró al planeta Porras? Y eso es un lío. Eso es muy, muy complicado. Yo recuerdo que en el montaje de Romeo y Julieta, a pesar que ya nos conocíamos y habíamos trabajado, habíamos hecho el Don Juan con ellos, mi versión del Don Juan que habíamos creado en París, la japonicé, la hice con los actores de ese equipo. Es un equipo que ha venido aquí a Colombia, el equipo del SPAC, de Miyagi, de Satoshi Miyagi. Ellos vinieron con una Medea, y hace muchos años vino Tadashi Suzuki con una Dionisos, con las vacantes de Dionisos se la llama. Y estando yo en el montaje de Romeo y Julieta, yo llamaba casi todos los días a Florence Cretol y yo lloraba. Yo estaba mal, yo estaba perdido, pero perdido porque no entendía lo que nos estaba pasando. Era muy difícil. Inclusive le dije a Florence, ese proyecto lo anulamos, anule la gira en Europa, no vamos a Europa con ese proyecto, lo hago en el Japón y paro. De verdad estaba muy asustado porque no encontraba yo el ritmo del espectáculo. ¿Por qué? Porque trabajar con japoneses es verdad que es trabajar en otro planeta. A un actor japonés es muy exigente. Yo creo que una de las dificultades más grandes que encontré es esa capacidad tan grande de eficacia que tienen. Son demasiado eficaces. Eso es un problema. Claro, porque uno les dice, hágame esa botella y ¡pum!, le hacen la botella. Y bueno, otra. La hacen parecida. Y la cuestión del idioma, obviamente es una barrera grandísima, pero no es el idioma, son las cuestiones culturales que nos tienen, están totalmente opuestas a las nuestras en Europa y aquí latinoamericanas. Entonces, para mí era un revuelto tenaz en todos los procesos que he tenido con ellos. Son varios, porque trabajo en francés, tengo una intérprete
franco-japonesa que habla perfectamente los dos idiomas y que culturalmente la mujer está muy bien preparada, entonces ella puede resolver cualquier situación, cualquier malentendido. Entonces, es muy difícil penetrar en el mundo de ellos, porque si vemos Shakespeare, para ellos es un lenguaje muy lejano. Romeo y Julieta tiene mucho del cristianismo, tiene mucho es una historia que pasa en Italia, la cuestión de la moral, la cuestión religiosa, para ellos no es lo mismo que la nuestra. Y un japonés no le da a uno su punto de vista. ¿Por qué? Porque en general el japonés tiene un respeto muy grande hacia el maestro. Y si uno le pregunta a un japonés qué piensa, yo estoy acostumbrado a procesos con los actores en los que cuestionamos, hablamos muy poco realmente en el trabajo, pero sí necesito, o el director necesita una reacción. Tiene que haber una oposición entre nosotros. No tiene que ser todo color de rosas. No les digo que se pongan a pelear todo el tiempo con los actores, pero sí es necesario el conflicto, el diálogo. Y el diálogo con la cultura japonesa logramos encontrarlo fue a través de cuestiones sensitivas, físicas, más orgánicas que reflexivas. Entonces me encontré yo haciendo todos los personajes, Julieta, la novicia, la criada, todos los personajes, mostrándoles a ellos. Y a ellos les fascina, a este equipo le fascina también la imitación. Interesante porque la imitación que ellos hacen la trascienden. Y cuando viste ese Romeo y Julieta hay un lenguaje muy malandro y al mismo tiempo hay un lenguaje muy oriental que se confunden. Me decía el director del SPAC, Satoshi Miyagi, me decía que la experiencia que ellos tuvieron fue muy enriquecedora porque ellos rompieron muchas fronteras. Hubo un momento en el proceso en que me di cuenta que lo que yo necesitaba con ellos era que hubiera una revolución en el grupo. Y era imposible, porque es un grupo de samuráis que están al servicio del director. ¿Y cómo le va a decir uno al samurái, vénganse contra mí? Ellos prefieren el harakiri antes de aceptar. Entonces tocó buscar el camino para que hubiera ese tipo de conflicto. Es fascinante. Tengo que contarles, por lo demás, que Omar Porras es una persona que no se cansa nunca, como se imaginarán. Pero ya esto llega a niveles de delirio. Acaba de salir de Armando Records de la fiesta de anoche y vino directamente para acá, y tengo que recordarle que tiene 2 funciones hoy a las 3:30 y a las 8:30 por si se le ha olvidado. Pero antes de darle las gracias y que lo despidamos con un gran aplauso, yo quiero preguntarte por una cosa que me emocionó mucho, pero yo no sé por qué me emocioné. Me imaginaba que era un triunfo, pero no sé en qué consiste y me gustaría que lo compartieras aquí, que es la dirección de un teatro en Suiza desde el año pasado. ¿Qué representa esto? ¿Qué alteraciones hay para el trabajo de Malandro y de qué manera has combinado estas 2 actividades? Bueno, Malandro se convirtió en una institución. Sigue siendo una compañía independiente y con mi equipo administrativo hemos logrado una cierta autonomía muy fuerte, muy grande de producción, y la verdad yo estaría muy cómodo y sería mucho más cómodo seguir como director de una compañía porque tengo toda la libertad
la libertad absoluta de hacer lo que yo quiera y cuando quiera, ir a donde quiera y con quien quiera. El Estado suizo y en particular el Estado de una de las regiones, un cantón, el cantón de Vaud, me hizo ese regalo maravilloso, esa confianza, me dio esa confianza tan grande de ofrecerme la dirección de una institución y de una de las instituciones más simbólicas del teatro de toda la región francófona. Es una casa que tiene que ver también mucho con mi historia, es una casa que fue construida por un señor que se llama Philippe Montat, un gran director que creó con su grupo hace 37 años, ocuparon una casa, una antigua fábrica de gas, y ellos la adaptaron y hicieron un teatro que es un templo sublime, maravilloso, es un teatro que tiene toda la mecánica, los talleres, las oficinas, todo, se ve el amor, cómo lo fueron haciendo ellos año tras año, y se ven las dificultades y se ven los logros. Bueno, yo creo que ha sido el resultado también de mi obra que los llevó a las autoridades públicas de esa región de ofrecerme, fue un concurso, allí no les regalan nada a uno, allí todo uno se lo gana a punta de esfuerzo. Hubo un concurso muy exigente, pasé varias audiciones frente a un jurado muy exigente, hice una propuesta con la idea de llevar un poco más lejos el sueño de Malandro, y me han creído en ese sueño, me confiaron en ese teatro. Llevo 8 meses apenas dirigiendo el teatro, estamos haciendo mi primera temporada, y es verdad que aumenta el volumen del trabajo, porque no soy solo director de Malandro, pero soy el director ahora de una empresa teatral grande, que tiene más personal, que tiene más obligaciones, que hay una relación política que tengo que mantener también muy importante, pero yo creo que lo que les ha fascinado a ellos es que yo sigo con la idea de hacer un teatro libre, de hacer un teatro independiente, de hacer un teatro popular, un teatro democrático, un teatro donde pueda venir todo el mundo. Ahí también tenemos una programación musical muy bonita, los invito a ver la página TKM, Te Quiero Mucho, no, Teatro Clever Meló, Omar Porras, Teatro Clever Meló. Y también es para mí una oportunidad muy grande de tener una relación diferente con la profesión. Antes, siendo director de compañía, obviamente hablaba con los directores, con los productores, para mi compañía, por mi compañía. Ahora es emocionante poder hablar con estos productores, con el público, del trabajo de otros artistas, acompañar a otros artistas, darle la oportunidad a otros artistas que vengan a ese territorio, que vengan a esa parcela a cultivar, y pues me siento muy honorado de representar una institución suiza, y hemos venido aquí también a Colombia como embajadores de ese teatro, de esa institución. Omar Porras, muchísimas gracias de nuevo por tenerte con nosotros. Siempre es un honor, siempre es un placer, pero yo especialmente quiero agradecerte por haber venido con la visita de la vieja dama, porque por lo general uno quiere traer lo más reciente, quiere mostrar quién es uno hoy, pero también para nosotros es muy importante saber quién fue Omar Porras 20 años atrás y cómo se proyecta en el presente y en el futuro. Muchísimas gracias al Festival Iberoamericano de Teatro. Gracias. Muchísimas gracias a todos por venir, reiterarles la invitación. Esta tarde tenemos nuestro último encuentro con Javier.